Hola, hola, bienvenido a otro programa de Biblia Fácil. Estamos en una temporada muy especial hablando sobre la vida del mayor apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Su vida es una inspiración, nos motiva para poder predicar el Evangelio con toda fuerza. Nos emocionamos al ver cómo Pablo dedicaba todo su esfuerzo, su energía, su tiempo y su vida para la predicación del Evangelio. Pero también ya vimos que antes de su encuentro con Jesús, este era un hombre cruel. El encuentro con Jesús marca un antes y después en nuestra historia. No hay nada imposible para Dios y Dios puede así también cambiar tu historia y cambiarla para siempre. Y nos alegra que en esta temporada podamos estar hablando acerca de la vida de Pablo. Me alegra que tú puedas permitirme entrar allí hasta donde tú estás, ya sea reunido con la familia o ya sea solo, pero estamos juntos con la disposición de poder aprender más acerca de la palabra de Dios. Y como siempre estamos aquí con Biblia en mano. Yo quiero que tú puedas tomar tu Biblia también. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 15 del libro de Hechos. Estamos acompañando a Pablo desde su conversión, su misión y también sus enseñanzas. A partir de hoy veremos los lugares que él visitó, veremos la estrategia que él usaba para poder llegar a las personas, la pasión que tenía por el Evangelio, como también analizaremos algunas de sus enseñanzas que para muchos pueden confundir, para muchos puede ser muy complicado, muy confuso. Sin embargo, hoy vamos a ver con tanta simplicidad y al mismo tiempo con tanta profundidad aquellas enseñanzas de Pablo. Entonces, si estás listo, vamos a abrir la palabra de Dios y antes, como siempre, yo quiero ofrecerte para ti un material que preparamos de manera exclusiva. Se trata del DVD Pablo, el mensajero de la cruz. Este es un DVD que grabamos con 15 temas para que tú puedas de una mejor manera comprender las enseñanzas del apóstol Pablo. Tú puedes solicitarlo a través de nuestro WhatsApp más 5512 98 100 14 60 o también ingresa a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Allí tú puedes realizar este y otros cursos también junto a nosotros. Vivimos en un mundo totalmente imperfecto y en este mundo imperfecto pues siempre van a haber problemas. Hay problemas en el hogar, hay problemas en el trabajo, problemas laborales, como también hay problemas dentro de la iglesia. Por supuesto, se levantan problemas. El asunto está cómo nosotros resolvemos cuando aparecen los conflictos. ¿De qué manera tú resuelves los conflictos en tu hogar o aquellos conflictos laborales que nos dan dolor de cabeza, verdad? ¿Cómo es que se resuelve todo eso? Hoy veremos cómo es que del conflicto viene a la conciliación, viene al acuerdo. Y eso vamos a analizar en Hechos capítulo 15. ¿Estás listo? Yo estoy aquí con Biblia en mano, Biblia abierta, pero antes juntos vamos a abrir nuestro corazón. Cuando hablamos de abrir el corazón, estamos hablando de la disposición que vamos a tener para que Jesús pueda hablarnos a través de su palabra, para que el Espíritu Santo pueda enseñarnos hoy. ¿Estás listo? Acompáñame a orar. Querido Dios, junto a millares de personas que en este momento están viendo este programa, estamos listos para poder escuchar tu voz. Queremos que tú puedas enseñarnos aquellas verdades profundas que necesitamos conocer. Que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente. Que hoy podamos ser fortalecidos por tu palabra, podamos ser enseñados y que esta palabra podamos aplicar para nuestra vida. Pedimos por eso tu bendición, tu dirección y que tu Santo Espíritu nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 15. Ese será el capítulo de nuestro tema de hoy. Antes quiero mencionarte que Antioquía era el principal centro militar del sur de Galacia. Era considerada la bella, la reina del oriente. Y sabes que allí estaba la mezcla de lo mejor y lo peor. Allí se encontraban los bosques de Dafne, el templo de Apolo. ¿Y por qué era lo peor? Porque estos eran escenarios de ritos repletos de orgías.
Por otro lado, presentemos lo mejor. Estaban los cristianos en Antioquía y los cristianos tenían la libertad para poder predicar la palabra de Dios a judíos y gentiles. Recuerda que de allí salieron los primeros misioneros a tierras extranjeras. Y allí en Antioquía fue que los seguidores de Jesús por primera vez fueron llamados cristianos. Por eso ahí está lo mejor. Ahora, la iglesia en Antioquía era mixta, porque los miembros que conformaban la iglesia habían judíos y habían gentiles. Bueno, al principio todo estaba bien. La alegría del crecimiento pues los tenía concentrados en esa grata novedad. Y es lindo cuando ve que la iglesia crece. Pero pronto ese crecimiento dejó de ser una novedad y se convirtió en lo normal, casi en una rutina. Incluso algunos dejaron de asombrarse y es allí donde comenzaron a incluir otros asuntos. Esos asuntos que pensaban que tenían mayor prioridad, pero al contrario, eran solamente problemas. Y esto ocurrió especialmente con los creyentes judíos que comenzaron a llamar la atención allí la existencia de un problema. ¿Sabes que este hecho es muy importante? ¿Por qué razón? Porque muestra la manera en que la iglesia cristiana puede resolver los problemas también hoy. Y aquí vamos a ver que se levanta un problema doctrinal. Hechos capítulo 15, solo que este problema se va a resolver en un concilio de Jerusalén que fue en el año 49 después de Cristo. ¿Sabes que la claridad y la unidad de la doctrina siempre han sido vitales para la iglesia cristiana? Te explico. Si la doctrina es clara, todos pueden aceptarla y lo pueden aceptar fácilmente porque se entiende. Pero también es importante la unicidad de la doctrina. ¿Por qué es importante? Porque tiene que haber una unidad como claridad en la doctrina. Sin embargo, existe un enemigo de la doctrina. ¿Y cuál es ese enemigo? Ese enemigo es la propia mente humana en su propio estado. Decimos nosotros que el agua tiene 3 estados, ¿verdad? Sólido, líquido y gaseoso. Y la mente humana tiene 2 estados. La mente natural y la mente transformada. La mente natural es la mente deformada por el pecado. Es una mente enemiga. Esta mente está siempre inclinada a la autonomía. Está inclinada hacia la herejía, está inclinada hacia la apostasía. Es la mente de pecado. En cambio, la mente transformada, que es de un cristiano convertido, es la mente que coloca en primer lugar la voluntad de Dios y luego coloca su propia voluntad. Y esta es la actitud que todo cristiano debe tener, porque todo cristiano debe aceptar la doctrina revelada por Dios mediante su palabra. Y cuando acepte esa doctrina, tiene que mantenerse unida a ella. Es así como funciona la iglesia. Por eso es que la iglesia tiene una unidad doctrinal, ¿correcto? Y esta unidad doctrinal puede explicarse con claridad. 2 características importantes, claridad y unidad. Esto es lo ideal, pero lo ideal no siempre ocurre. Por eso es que la iglesia tiene que saber cómo resolver los problemas que un miembro o más miembros por allí levantan siguiendo sus propios pensamientos, porque por allí uno que otro comienza a cuestionar algunas cosas. Veamos qué hizo la iglesia apostólica. Hechos capítulo 15, versículo 1. Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Esto fue una doctrina? ¿La doctrina fue un problema? No. Ninguna doctrina crea problemas. Las doctrinas son reveladas por Dios, enseñadas por Cristo, son transmitidas en las Sagradas Escrituras. Y la Escritura, pues nunca crean problemas. Los creadores de problemas doctrinales son las personas, hombres o mujeres que desean siempre colocar sus propias ideas en las doctrinas, o por lo menos en alguna doctrina específica. Ahí está el problema. A veces son pequeñas variantes o a veces son contenidos sustanciales que de todos modos modifican a la doctrina. Y aquí está el problema. ¿Cómo inició este problema?
Bueno, dice que algunos hermanos que venían de Judea enseñaban, si es que no se circuncidan conforme al rito de Moisés, entonces no pueden ser salvos. ¡Wow! ¡Qué tremendo problema!, ¿verdad? ¿Quiénes eran los cristianos de Judea? Obviamente eran del partido de la circuncisión. La acción de ellos se concentraba en Jerusalén, eso dice Hechos capítulo 11, versículo 2. Pero no solamente actuaban allí. El problema es que la intención de ellos, tenían eso en su mente, era aclarar la doctrina de la salvación o tal vez modificar lo que los apóstoles estaban enseñando. ¿Y de qué manera lo hacían? Diciendo de que no hay salvación sin circuncisión. Y esto no era un dicho casual, esto era un contenido fuerte de enseñanza y ellos lo exponían cada vez que tuvieran oportunidad para hacerlo. Bueno, el asunto es que estas personas tenían un celo exagerado y ellos actuaban con la intensa presión de la insistencia. Donde iban, insistían, sin circuncisión no hay salvación. Muchos hoy toman el texto de Hechos capítulo 15 para decir que el problema era la ley de Dios, pero no es así. Hoy vamos a hacer un análisis de este texto bíblico para ver cuál era el real problema. Y hoy nos vamos a dar cuenta de un asunto muy interesante. Mira, los que llegaron de Judea a Antioquía, lo primero que hacían era admitir que la enseñanza era un rito de Moisés. ¿Correcto? Entonces, un rito es una costumbre. Eso dice el texto original. Es decir, era parte de la ley ceremonial que Dios por medio de Moisés dio para Israel. Pero no se trata aquí de los 10 mandamientos. No, está hablando de la circuncisión. ¿Cuál había sido la función de las leyes ceremoniales? Allí con sus ritos, con sus ceremonias, con sus sacrificios de animales, allí con sus servicios en el templo y todas las leyes que se vinculaban a esa práctica. Una sola. ¿Sabes cuál era? Explicar el plan de salvación. Todos esos ritos servían de ilustración. Esa ilustración que estaba expresada en acciones, en obligaciones, en deberes, pero que al fin tenían que el pueblo entender por medio de eso el plan de salvación. O sea, las leyes ceremoniales no eran el plan de salvación, apenas ilustraban el plan de salvación. Y los que habían llegado de Judea modificaron el significado de las leyes ceremoniales, porque en lugar de usarlas para una mejor comprensión del plan de salvación, ¿qué cosa hicieron? Ellos enseñaban que la salvación dependía de esas leyes. Ahí estaba el problema. Entonces ellos convirtieron la ilustración en el elemento esencial de la salvación. Tan importante que para ellos no les importaba el sacrificio de Cristo. Lo más importante para ellos era la circuncisión. Ahí estaba el verdadero problema. Y claro, ellos estaban totalmente equivocados. Pero también dice que ellos insistían. Y ellos insistían que si no se circuncidaban, pues ellos no podían salvarse. ¿Y qué sucedió? Muchos creyentes judíos de Antioquía concordaron con esta enseñanza. Y pues bueno, aquí se levantó un problema muy serio. Dice el texto que estos vinieron de Judea, estos eran judaizantes, estos venían para obligar a los cristianos para que puedan continuar observando los ritos, las ceremonias y las costumbres de los judíos, diciendo que la justificación no es por la gracia ni por los méritos de Cristo, sino que la salvación viene por ritos y por leyes ceremoniales. Es decir, la salvación, según ellos, no era por Jesús, era por convertirse primero al judaísmo. Eso es lo que Pablo ataca en el libro de 2 Corintios 11, 19 al 22. ¿Sabes qué? Este es el problema de muchos hoy. Creen que la salvación tiene que ver por convertirse a una iglesia y no a Cristo, cuando la salvación depende de tu conversión a Cristo. Por eso es que muchos están hoy dispuestos a defender más una iglesia que la palabra de Dios.
todavía no se han convertido a Cristo. Y estos judaizantes crearon confusión con la ley mosaica. Una vez más, tenemos que aclarar que aquí el problema eran las leyes ceremoniales, no la ley de Dios que estaba basado en Éxodo capítulo 20. ¿Está quedando claro este tema? ¿Sí? Muy bien. Y esta confusión, creado por ellos, de obligarlos a circuncidarlo para poder practicar la ley ceremonial, pues allí levantó una grande controversia. Y allí se levantó un gran problema en Antioquía. Y claro, los problemas siempre se esparcen, no solamente en Antioquía, sino también en todas las iglesias de Galacia. El apóstol Pablo escribió una carta a las iglesias de Galacia, que conocemos hoy como el libro de Gálatas, para poder combatir esos errores, y los argumentos que Pablo presenta estaban con tanta firmeza y con tanta osadía. Tú puedes leer el Evangelio de Gálatas, lo que él está atacando es la ley ceremonial. Por eso que cuando leemos cada carta que escribe Pablo, debemos entender el contexto y en qué circunstancias escribió la carta para no confundir los escritos de Pablo. Por ejemplo, en su carta a los Gálatas, Pablo presenta la justificación por medio de la fe, la salvación por medio de la gracia. ¿Pero por qué escribió esa carta? Porque los judaizantes estaban proclamando que la salvación no era por fe y gracia, que la salvación era por ritos y ceremonias que por supuesto ya no eran necesarios porque su cumplimiento tuvo en la cruz cuando Jesús murió. Pablo, en el libro de Gálatas, habla sobre las leyes ceremoniales, sobre los ritos de los judíos. Nunca habla en contra de la ley de Dios, aquella que fue escrita con su dedo en el monte Sinaí. El problema está allí. Entonces, ¿cómo viene la solución? El problema que surgió en Antioquía era difícil de resolver, y esta situación, que fue causada por los judaizantes, se complicó porque el apóstol Pedro, que al principio se mezclaba con los gentiles, porque recordemos que Dios a través de una visión le mostró que no llame inmundos a lo que Dios limpió, refiriéndose a la costumbre que ellos tenían de llamar inmundo a los gentiles. Esto está en Hechos 10:28. Entonces, basándose en esa creencia que ellos tenían, el apóstol Pedro entendió muy bien que no debía llamar inmundos a los gentiles. Pero resulta que cuando llegaron los judaizantes, Pedro se apartó de la convivencia de los gentiles. Entonces, su modo de actuar, pues colocó en riesgo la unidad cristiana. Y según Gálatas capítulo 2, versículo 11, dice que Pablo enfrentó cara a cara a Pedro. Y esa discusión, obviamente, llevó para que se realice una asamblea general en Jerusalén que estaba a unos 425 kilómetros de distancia. Hechos 15:2 dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, una contienda, se dispuso que ellos puedan subir a Jerusalén. Los dirigentes de la iglesia de Antioquía nombraron una comisión que incluyó a Pablo y a Bernabé. ¿Para qué? Para que llevaran este problema a los apóstoles y a los ancianos, a los líderes que estaban allí en Jerusalén, para que ellos en su conjunto puedan dar una solución a este problema. Ahora, fíjate que bajo la condición de seres humanos pecadores en que nos encontramos, nada es mejor que cada vez que encontramos un problema, busquemos la solución. Entonces, Pablo y Bernabé, juntos con los otros nombrados por la iglesia de Antioquía, ellos viajaron para Jerusalén y viajaron con un problema específico para solucionar. ¿Y qué cosa es lo bonito? Que lo solucionaron. ¿Cómo? De una manera simple. ¿A través de qué? De un concilio. Y este concilio se llevó en Jerusalén en el año 49 después de Cristo. Entonces, los dirigentes de Jerusalén ya estaban enterados del asunto. El versículo 6 dice que cuando Pablo y Bernabé llegaron, pues allí ya encontraron a los delegados de todas las diferentes iglesias. Allí dice que habían ancianos y apóstoles para conocer el asunto. Entonces,
Todos estaban allí listos para poder recibirlos. ¿Sabes qué cosa es lindo? Que ellos no permitieron que los problemas se hagan mayores. Ante el pequeño problema que aparecía, ellos siempre estaban dispuestos a tomar medidas inmediatas para solucionarlo. Esta es una lección importantísima para aprender. ¿Cuál lección? Nunca debemos permitir que los problemas se acumulen uno tras otro. ¿Por qué? Porque esto va a afectar la unidad ahí en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo. Estos pequeños problemas sin resolver son los que llevan a rupturas familiares, son aquello que puede arruinar la unidad en todos los aspectos de la vida. Bueno, aquí tenemos la manera como resolver el problema. Y allí comienza el concilio, y lo podemos ver a partir del versículo 6 hasta el versículo 21. Y es interesante que dice que la reunión pues comenzó con una discusión abierta que produjo allí un debate completo de los asuntos que ellos tenían como agenda. Claro que la circuncisión no era el único asunto. Habían otros asuntos, aparte de la circuncisión. Por lo menos habían 4 asuntos. El primer asunto era el uso de los alimentos ofrecidos para los ídolos. Resulta que en el mundo gentil había mucho comercio abusivo por parte de los sacerdotes. ¿Qué hacían ellos? Vendían las carnes ofrecidas a los ídolos. Entonces algunos temían que aquellos cristianos de origen gentil siguieran la práctica de poder comer aquella carne que era sacrificada a los ídolos y pues había temor de que de esa manera también ellos puedan honrar a los ídolos a los cuales fueron ofrecidos esa comida. Número 2, había un problema de comer la carne de animales estrangulados. Recordemos que Dios había instruido a los judíos a respecto de este tema. Ellos no comían animales ahogados y cuando los mataban para comer, ellos hacían que la sangre del animal saliera totalmente de su cuerpo. ¿Por qué? Porque los judíos consideraban que era pecaminoso comer la sangre. Entonces, los gentiles hacían lo contrario. Ellos inclusive recogían la sangre de los animales sacrificadas para los ídolos y ellos lo utilizaban como alimento. Entonces, esto también era un problema. Y este problema pues afectaba también la salud y también afectaba un problema de relacionamiento entre aquellos que comían sangre y aquellos que condenaban comer sangre. Esto también era otro problema. Un tercer problema era la conducta moral de los gentiles, porque era un hecho real que la vida religiosa de los paganos pues estaba fuertemente vinculada con las relaciones sexuales entre los adoradores y las sacerdotisas. Eso era un culto en el mundo pagano. Ahora, un claro ejemplo, por ejemplo, tenemos la adoración a la diosa Diana o a la diosa Artemisa y entre otros dioses. La vida moral de todos ellos era totalmente licenciosa. Entonces, en sus creencias, pues sus dioses vivían en adulterio, vivían en promiscuidad, vivían en incesto y otras prácticas horrendas. Y lo mismo obviamente ocurría con aquellos que adoraban a aquellos ídolos. Ahora, ¿qué pasaría con aquellos gentiles que eran convertidos al cristianismo? ¿Ellos iban a seguir las mismas costumbres? ¿Ellos iban a practicar las mismas cosas que allí los paganos practicaban? ¿O es que ellos deberían apartarse de aquellas prácticas inmorales? Todos estos temas llevaron a un debate intenso. Entonces, cada uno expuso allí su parecer con total libertad. Y sabes que hubieron 3 elementos que constituyeron la base de la decisión final. ¿Por qué? A partir del versículo 7 al versículo 18 dice que hablaron los líderes. En primer lugar, allí habla Pedro. Pedro habla sobre la experiencia. Pedro allí se concentra en el argumento de la experiencia que lo había conducido Dios por medio del Espíritu Santo. Y es interesante que allí Pedro dice así: hermanos, dice, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo Dios me escogió de entre ustedes para que yo predique a los gentiles, para que ellos puedan entender el Evangelio y para que puedan creer en el Evangelio. Además, él recordó lo siguiente: Dios es quien conoce los corazones
Y Él mostró que a través del Espíritu Santo no hay diferencia entre nosotros y ellos, porque también el Espíritu Santo les dio para ellos. Este argumento era muy fuerte, porque ¿quién podría dudar del conocimiento del corazón humano? Porque solamente Dios conoce. Además, ¿acaso podría existir una señal de aceptación mayor que la presencia del Espíritu Santo en ellos? Porque Dios había hablado por medio del Espíritu Santo allí en la propia experiencia de la iglesia. Entonces, aquí el apóstol Pedro da la importancia a la intervención de Dios. Esa intervención por medio del Espíritu Santo, y ahí el texto dice, nadie pudo contradecir. ¿Por qué? Porque si Dios no hace distinción de personas, Dios ya purificó el corazón de los gentiles por medio de la fe, entonces, ¿quiénes serán ellos para impedir eso? Entonces, con el silencio de todo ese grupo, quiere decir que estaban aprobando. Y allí viene la pregunta, ¿por qué entonces intentan provocar a Dios? ¿Por qué entonces desean colocar sobre el cuello de esos gentiles un yugo? El apóstol Pedro dice, un yugo que ni siquiera nosotros hemos podido soportar. ¡Wow! Este texto es muy fuerte. Pedro extendió su argumentación para incluir, además de las leyes ceremoniales, todas las tradiciones ceremoniales del judaísmo. Cuando habla acerca de la ley, está hablando de leyes ceremoniales. Pues no había razón alguna para transferir a los conversos gentiles aquellas tradiciones judaicas. Y allí dice, lo que nosotros realmente creemos que por la gracia de Jesús seremos salvos de la misma manera que ellos. Y aquí es donde concluye su argumento. Qué extraordinario, ¿verdad? Entonces los delegados, los miembros del concilio, entendieron bien el mensaje y pues nadie objetó. Todos estuvieron de acuerdo. Y allí aparece el segundo testimonio, que es el de Pablo y Bernabé. En el versículo 12 dice que la multitud cayó, oyeron a Pablo y Bernabé cómo contaban las grandes señales y maravillas. O sea, ellos no presentaron argumentos, solamente presentaron las señales y las maravillas que Dios había hecho por medio de ellos a los gentiles. Ahí está, la experiencia, una vez más. Entonces, Pablo y Bernabé describieron el éxito que habían tenido allí en su viaje misionero entre los gentiles. Esto era un respaldo divino. Así como la presencia del Espíritu Santo había mostrado la aprobación divina en la experiencia vivida con Cornelio allí en Cesarea, pues aquí Pablo y Bernabé presentan las señales y maravillas que Dios hizo entre los gentiles. ¿Qué cosa demostraba eso? Que Dios los había aceptado. Este argumento, pues, es excepcional. Y luego ellos también les contaron cómo habían llegado a Antioquía, pues, aquellos hermanos de Jerusalén, para imponer la circuncisión a los nuevos creyentes gentiles. Ahora fíjate, el objetivo de los judaizantes era imponer la circuncisión como una condición para la salvación. Eso es lo que el apóstol Pablo llama volver del espíritu para la carne. O sea, de una religión interna por una religión externa. Cambiar la fe por las obras. El plan de los judaizantes era que los gentiles primero tenían que hacerse judíos para luego ser cristianos. Y obviamente que en el plan de salvación esto no está. Los judíos entendían que la reconciliación de la humanidad con Dios dependía de la relación que ellos tendrían con la alianza que debía ser mantenida a través de sacrificios, a través de ceremonias. Lo que ellos no entendían era que el sacrificio de Jesús era suficiente para eliminar el pecado y suficiente para perdonar. Esto era la base de la reconciliación de la humanidad con Dios. Pero eso no entendían los judíos, porque las ceremonias que realizaba el pueblo de Israel eran sombras de lo que iba a acontecer con Jesús.
Pero esas sombras, cuando encontraron la realidad, o sea, cuando Cristo vino, dejaron de ser importantes. Ahora, el mayor problema es que ellos daban más importancia a los ritos que a la relación con Dios. Ahora, quiero que entiendas algo. Los rituales, claro que cumplían un papel importante, pero ellos dieron una posición diferente. Ellos colocaron a los ritos como una condición de salvación. Ahí está el verdadero problema. Entonces Pablo defendía que los pecadores se salvan no por ceremonias, sino por aceptar la salvación que Dios ofrece por gracia mediante Jesucristo. Ese acto de aceptación, ¿cómo se llama? Fe. Por eso la salvación es por fe y gracia. Y quien concluye aquí en esta discusión es Jacobo. Y Jacobo habla a partir del versículo 13 en adelante. Jacobo o Santiago, quien era el hermano de Jesús, él era el líder de la iglesia allí en Jerusalén. Y me llama la atención porque Jacobo habló con tanta prudencia como un verdadero presidente de concilio. Él habla de manera acertada. ¿Qué cosa hace? Él resume los argumentos de Pedro, pero también agregó su propio argumento. Y el versículo 16 dice así: hermanos, escúchenme, dice así. Y como Simón ha contado desde el principio, que pues tuvo bien a escogerlo de entre los gentiles, un pueblo para honra de su nombre. ¡Wow! ¡Qué precioso! Ese era el punto de concordancia de todos. Ya lo habían aceptado antes, ¿verdad? Entonces, cuando Pedro volvió de Cesarea, cuando Pedro informó a los dirigentes de Jerusalén, pues todos estaban sabiendo de eso. Y luego pasó ese contenido hacia la revelación, porque él quería sustentar de manera firme aquello que Pedro había dicho. Por eso es que Jacobo cita incluso al profeta Amós, cuando habla acerca de la incorporación de los gentiles para poder formar parte del pueblo de Dios. Y allí dice: después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David, repararé sus ruinas y haré. ¿Qué cosa haré? Que los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Ese texto de Amós aquí coloca Jacobo en Hechos capítulo 15, versículo 16 y versículo 17. Así dice el Señor, que los gentiles también van a invocar mi nombre. Y bueno, después de haber escuchado a Pedro, después de haber escuchado a Pablo y Bernabé, y después de haber escuchado a Jacobo, finalmente el concilio tiene que llegar a una conclusión extraordinaria. Hechos 15 vemos que después de los argumentos que Pablo, Bernabé, que Pedro y que Jacobo habían colocado, estaban listos para llegar a una decisión. Y Jacobo allí concluye diciendo lo siguiente: por lo tanto considero que debemos de dejar de poner dificultades a los gentiles que se convierten a Dios. Y luego él concluye haciendo una propuesta. Solo que esa propuesta tenía 4 puntos. Número 1, que los gentiles se abstengan de todo lo que esté contaminado a los ídolos. Número 2, que se abstengan de la inmoralidad sexual. Su adoración tenía que ser diferente a la de los paganos. Número 3, que no coman carne de animales estrangulados. Y finalmente, número 4, que no coman sangre de los animales. A partir del versículo 22 en adelante, dice que pareció bien a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia. Es decir, todos estaban de acuerdo. Y ellos incluso lo describen: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes ninguna carga más de aquellas que son necesarias. Saben que esta decisión, pues obviamente va a traer mucha alegría para todos los gentiles. Y tenía 2 elementos.
En primer lugar, ellos nombran una comisión para poder llevar la carta a Antioquía, y la comisión estaba compuesta por 2 hombres principales. El nombre de uno de ellos era Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y el otro era Silas. ¿Y cuál era el contenido de la carta? A partir del versículo 23 hasta el versículo 29 encontramos que la carta, pues aquí es un modelo de claridad, de definición, porque de una forma breve y directa aclara la cuestión sin dejar ninguna duda. En primer lugar, identifica a los autores y también a los destinatarios. La carta comienza diciendo: los apóstoles, los ancianos y los hermanos, y para ustedes, hermanos gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Es decir, ¿quién le escribe y a quién se dirige? Número 2, reconoce la existencia del problema. Ellos dicen: nos hemos enterado que algunos de nuestros hermanos, sin nuestra autorización, pues los han perturbado, alarmándoles con cosas que se les ha dicho, que manden a circuncidarse y guardar la ley. ¿Qué ley está hablando? La ley ceremonial. Y es interesante que aquí en esta carta especificaron el contenido de la enseñanza. ¿Cuál era el problema? Dice: mandaban a circuncidarse y a obedecer la ley. ¿Qué ley? La ley ceremonial. Y finalmente está la presentación de los portadores de la carta. Allí dice: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones para poder enviarlos a ustedes junto a Bernabé y a Pablo. Allí dice en el versículo 25, estos hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero junto con ellos estaban enviando ¿a quiénes? A Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Y bueno, finalmente está el contenido de la decisión. En el versículo 28 dice: ha parecido bien al Espíritu Santo no imponer ninguna carga más de lo que es necesario. Y bueno, el versículo 25, ¿en qué consistía esa carga? Número 1, que ustedes se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de lo ahogado, de fornicación y de las cosas que si os guardéis, bien haréis. Pasadlo bien. Y allí termina la carta. Saben que este debate concluyó. El problema se solucionó, y se solucionó de la mejor manera, porque la resistencia era contra las ordenanzas, contra las ceremonias formales como la circuncisión y esas leyes ceremoniales que ellos habían colocado como condición de salvación, que la Biblia pues obviamente es una firma. ¿Saben una cosa? El Evangelio nos libra de todas las cargas pesadas, porque la gracia es fuente de libertad. Y hoy quiero hablarte un asunto muy interesante y de todo corazón aquí. Nosotros encontramos un problema que al comienzo puede ser tan difícil de poder resolver. Sin embargo, llega una solución porque hay un consenso, hay una reunión y ellos están pidiendo para que el Espíritu Santo pueda conducirlos. El problema estaba hecho, porque algunos de Judea fueron a alborotar a aquellos gentiles diciendo: si ustedes no se circuncidan y no guardan las leyes ceremoniales, pues ustedes no van a tener la salvación. Cuando la Biblia nos dice que la salvación es solamente por fe y por gracia. Muy bien, muchos han confundido el capítulo 15 de Hechos para mencionar lo siguiente. El capítulo 15 dice que las leyes que Dios colocó allí en Éxodo 20 ya no tienen validez porque ahora los gentiles estamos libres de toda carga. Préstame atención aquí lo que te voy a decir. Si ya leíste todo el capítulo 15, no está hablando de la ley de Dios. Está hablando de costumbres, de ritos. Está hablando de circuncisión, que es totalmente diferente a la ley de Dios. Estos eran ritos que separaban al pueblo de Israel
Y de alguna manera los ritos ceremoniales o ceremonias de sacrificios representaban el sacrificio de Jesús. Cuando Jesús vino a esta tierra, esas ceremonias perdieron su validez, porque eran apenas sombra de aquella realidad que era Cristo. Ahora tú entiendes la necesidad de poder comprender y leer la Biblia dentro de su propio contexto. Te das cuenta que aquí no está hablando de la ley de Dios, que dice, no tendrás otros dioses delante de mí, no tomarás mi nombre en vano, no te harás escultura, acuérdate del día sábado, honra a tu padre y a tu madre, no matarás. Esa ley no estaba en cuestión. Lo que estaba en cuestión eran las ceremonias que los judaizantes intentaban imponer en los gentiles. Muy bien, entonces vamos a tomar también nosotros una decisión. Cada vez que nosotros leamos un texto de la Biblia, vamos a entenderlo en su contexto. Y en su contexto vamos a comprender que la ley de Dios continúa en vigencia. Te voy a hacer un ejemplo muy claro. Cuando tú te casas y lo haces pues por amor, ¿verdad? Vas allí, firmas un documento y allí en ese documento hay varias cosas estipuladas. Dentro de ellas hay una promesa, o sea, hay un pacto. Y esa promesa que el ser humano hace por amor, sin que nadie lo obligue, es así. Prometo estar contigo en todo momento, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. ¿Esa es una promesa? Sí. ¿Ese es un pacto? Sí lo es. Ahora, allí prometes fidelidad, prometes lealtad hasta el último día de tu vida. Entonces yo te pregunto, si tú amas a tu pareja, ¿la fidelidad es una carga? Claro que no lo es. Es un privilegio. ¿Por qué es un privilegio? Porque lo amas. Lo mismo sucede con la ley de Dios. Cuando tú amas a Dios es un privilegio obedecer. Si tú amas a Dios vas a respetarlo, vas a honrarlo, vas a obedecerlo y no vas a buscar allí cuestiones aisladas para decir eso ya no existe hoy. ¿Te das cuenta? Por eso es que tenemos que hacer una diferencia muy clara cuando se habla de ley, ¿de qué ley está hablando? ¿Ley ceremonial o la ley de Dios? Mas esta discusión que se formó allí en Antioquía nos sirve para que nosotros podamos tener en claro varias cosas. En primer lugar, todo problema que surge tiene que ser solucionado. Y la solución tiene que hacerse de la mejor manera, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Y esto equivale para todas las áreas de la vida. Número 2, nos ayuda a diferenciar las leyes ceremoniales de la ley eterna de Dios. Y número 3, nos ayuda a entender que la gracia de Cristo nos da la verdadera libertad del pecado y de ciertas cargas que el pueblo de Israel tuvo que llevar como representación o ilustración de lo que Cristo iba a hacer allá en la cruz. Ahora, nosotros somos alcanzados por esa gracia. Y ese mensaje, ese resumen, esa conclusión, allá en el Concilio de Jerusalén, también llega para nosotros hoy bajo 3 principios. Principio número 1, apártate de la inmoralidad. Eso es lo que decía la conclusión. No vivas como los otros viven, porque Dios te separó. Número 2, cuida tu salud. ¿Por qué les dice no coman ciertos alimentos, no coman la sangre? Porque hace daño para la salud. Segundo principio, cuida tu salud. Hazlo. Y número 3, disfruta de la gracia de Dios que hoy está dispuesta para todos los seres humanos. Tú y yo somos gentiles, claro, porque no pertenecemos a la nación judía, pero para nosotros también llegó la gracia. Y en este Concilio de Jerusalén quedó totalmente claro que los problemas tienen que ser solucionados, que Dios conduce a su iglesia y que la salvación llegó para nosotros hoy. Y hoy vamos a tomar una decisión importantísima. Yo sé que tú ya vienes estudiando la Biblia,
Yo sé que tú ya vienes conociendo algunos aspectos importantes del plan de salvación, mas hoy te invito a aceptarlo en tu corazón. Hoy te invito para que cada vez que abras la Biblia puedas ser un lector profundo, no un lector superficial. Y gracias a Dios que en la vida de Pablo vamos a encontrar maravillosas lecciones que Dios tiene para nosotros. Pablo, como aquel grande mensajero de la gracia, como aquel grande predicador que llevaba el evangelio para los gentiles, va a esclarecer muchos puntos que hoy para muchos puede ser confuso. Mas hoy vamos a tomar la decisión de aceptar la gracia de Cristo, de que esa gracia que nos da libertad nos lleve a caminar en armonía con los principios eternos de Dios. Hoy vamos a tomar la decisión que ante los problemas que surjan en la vida vamos a buscar una solución inmediata, porque todo se puede solucionar bajo un diálogo. Número 3, vamos a aceptar aquella gracia de Jesús que pueda transformar nuestra vida y que nos haga obedientes naturales. Por eso, en la medida que nosotros avancemos estudiando la vida del apóstol Pablo, encontraremos esta y otras enseñanzas que nos ayudarán y nos darán un vislumbre más amplio de las grandes verdades que Dios tiene y de la gracia que es ofrecida para todos nosotros como seres humanos. ¿Tú estás dispuesto a aceptar aquella gracia en tu corazón? ¿Tú estás dispuesto a partir de hoy resolver los conflictos desde el momento que aparecen? ¿Tú estás dispuesto hoy a ser fiel a Dios y aplicar esos principios en tu vida? ¿Tú estás dispuesto a partir de hoy a buscar siempre la dirección del Espíritu Santo para que pueda encaminar tu vida, tu familia, tu iglesia, tus actividades, todas las cosas que tú hagas? Pablo y Bernabé nos traen una lección tan importante en el capítulo 15 de Hechos. Mas esa lección no es para el pasado, esa lección es para nuestro presente. Mientras tanto, hoy disfrutamos de aquella bendita gracia que Dios da al ser humano. Hoy disfrutamos de la oportunidad que Dios tiene para nosotros. Hoy disfrutamos de la bendición de poder participar de ese evangelio que transforma la vida, de ese evangelio que nos lleva a vivir en armonía con Dios y con su palabra. ¿Tú estás dispuesto a aceptar aquella gracia en tu corazón? ¿Tú estás dispuesto a partir de hoy resolver los conflictos desde el momento que aparecen? ¿Tú estás dispuesto hoy a ser fiel a Dios y aplicar esos principios en tu vida? ¿Tú estás dispuesto a partir de hoy a buscar siempre la dirección del Espíritu Santo para que pueda encaminar tu vida, tu familia, tu iglesia, tus actividades, todas las cosas que tú hagas? Pablo y Bernabé nos traen una lección tan importante en el capítulo 15 de Hechos. Mas esa lección no es para el pasado, esa lección es para nuestro presente. Mientras tanto, hoy disfrutamos de aquella bendita gracia que Dios da al ser humano. Hoy disfrutamos de la oportunidad que Dios tiene para nosotros. Hoy disfrutamos de la bendición de poder participar de ese evangelio que transforma la vida, de ese evangelio que nos lleva a vivir en armonía con Dios y con su palabra. Allí donde tú estás, yo te invito a tomar una decisión, la decisión de ser fiel a Dios, ser fiel a sus mandamientos que no son carga y a eliminar aquellas tradiciones que estás cargando probablemente para poder reemplazar o para poder colocar por encima de la gracia de Dios. Porque si bien es cierto, hoy el tema de la circuncisión no es relevante, muchos hoy tienen otro tipo de tradiciones que colocan por encima de la palabra de Dios. Te invito a dejar eso y aceptar solamente la gracia de Jesucristo para tu vida. Yo voy a estar orando aquí por ti. No te conozco, no sé cuál es tu nombre, no sé cuál es tu lucha, pero sé que hoy este mensaje llegó a tu vida y que Dios está con los brazos abiertos para recibirte y para decirte: yo quiero caminar contigo. Yo quiero extenderte mi gracia. Yo quiero salvarte. Si tú tomas esta decisión y estás en una red social, escribe aquí: yo acepto. Si estás allí por la TV Nuevo Tiempo, te invitamos para que puedas seguir estudiando con nosotros la Biblia en esta dirección. Pero juntos vamos a tomar la decisión de aceptar aquella gracia que salva y aquella gracia que transforma. ¿Sabes lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 31? Después que aquellas iglesias recibieron la carta, se regocijaron
por la consolación. ¿Y cuál es el resultado? Versículo 35. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio a muchas otras personas. No existe ningún conflicto, ningún problema que pueda interrumpir la salvación para los demás. ¿Tú estás dispuesto a aceptar esa salvación en tu corazón? Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos enseñas la manera como nosotros podemos lidiar y resolver los conflictos que tenemos en la vida. Y hoy te suplicamos de todo corazón que nos ayudes para ser guiados por tu Santo Espíritu y resolver cualquier problema que se presente. Además, aceptamos tu gracia salvadora y transformadora en nuestra vida. Acepta nuestra entrega, entregamos nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Me alegra tanto de que tú puedas, junto a este programa, aprender en cada episodio un nuevo tema y una nueva enseñanza para tu vida. Te recuerdo que nosotros estamos acompañando a Pablo en ese viaje misionero. Nos encontramos en el próximo programa. Dios te bendiga.